Vamos a hablar de gamificación en educación. La gamificación, que nació allá hace unos 15 años más o menos y fue en el ámbito de la empresa, primeramente aplicada al marketing y aplicada a los recursos humanos, luego extendida hacia otras áreas como las de salud, se introduce en el área de la educación y pasa a formar parte de lo que llamamos ahora metodologías activas, metodologías centradas en el estudiante. Bien, muchas veces se piensa que gamificación es poner juegos en las clases. Bueno, no, eso no. Poner juegos en las clases y de los juegos hacer un uso pedagógico didáctico es lo que se llama aprendizaje basado en juegos. Y tenemos, por ejemplo, los Angry Birds, un juego fantástico y muy divertido que se usa con muy buenos resultados en el aprendizaje de algunos temas de física. Por ejemplo, tenemos otros casos, por ejemplo, en el que mediante formas lúdicas se desarrollan especies de videojuegos para practicar algunas cosas que pueden ser peligrosas o muy costosas, practicarlas en vivo, en la vida real. Cuestiones que tienen que ver con técnicas usadas en el ámbito de la medicina, cosas que tienen que ver con la ingeniería, por ejemplo, en el mar, en el océano, pozos de petróleo. Entonces, bueno, se prepara a la gente que va a hacer esos trabajos, se hacen horas de práctica, igual que las horas de vuelo de un avión, que se hacen en simuladores, se hacen en especies de videojuegos. Bueno, eso tampoco es gamificación, eso es serious game, los juegos serios, ¿sí? Bien, ya sabemos qué no es, ya hemos podido separar lo que no es. Ahora vamos a ver qué es la gamificación. La gamificación toma de los juegos algo muy importante que son las mecánicas, también las dinámicas y los elementos de juego. Pero nos centramos en las mecánicas porque las mecánicas es lo que diferencia a cualquier juego, y no estoy hablando solamente de videojuegos, estoy hablando de juegos de mesa, de juegos motrices como puede ser la rayuela o jugar a las escondidas. Se diferencia entonces de cualquier otro elemento cultural porque tiene mecánicas. Las mecánicas son las que permiten la interacción y lo que permiten que las cosas vayan para un lado o vayan para otro. Por ejemplo, yo con una película, que es un elemento cultural y que tiene dinamismo y que tiene prácticamente los mismos componentes que puede llegar a tener un juego, como puede ser, tiene un soporte, tiene una historia, tiene cosas, una estética. Cuando hablamos de estética estamos hablando de esas cosas vivenciales que genera, que me da miedo, que me da alegría, que me da ansiedad, que me da ternura. Tienen todas las cosas en común, entonces, una película con un juego, menos la interacción, ¿sí? Yo puedo parar la película con el control remoto, pero no cambia el argumento de la película. En cambio, en un juego, por ejemplo, supongamos un videojuego que yo con el joystick elijo una opción o elijo otra, cambio el camino del juego. En un tablero, si decido robar una carta o si decido mover una ficha en tal o cual sentido, estoy cambiando también el recorrido y el desarrollo del juego, ¿sí? Entonces la interacción, las mecánicas, es lo que va a diferenciar al juego de cualquier otro elemento cultural. Básicamente nos vamos a centrar para hablar de gamificación en este tema que es las mecánicas que mueven dinámicas que tienen que ver con las motivaciones intrínsecas y extrínsecas que tenemos las personas para hacer algo, y se va a valer de algunos elementos de juego que ya vamos a ir viendo para acompañar estas mecánicas que mueven dinámicas. Bien, ya han quedado instaladas entonces 3 palabras fundamentales: mecánicas, dinámicas y elementos de juego. Ahora entonces vamos a empezar a recorrer minuciosamente los contenidos para poder entender cómo puedo aplicar la gamificación
en experiencias de aprendizaje.